Ahora sí, muy buenas tardes, pues es un gusto y un placer poder reencontrarnos como cada miércoles de nuestro mes de trabajo social. Ante todo, pues una cordial felicitación a todos y cada uno de los que nos encontramos aquí. Tenemos el Sí, privilegio de compartir una hermosa y noble profesión que definitivamente es un privilegio servir a mi partir amor, de ella. sáquenle mi vasito. Permítame un instante, hay un micro abierto. Sí, entonces les decía, es un privilegio servir a partir de esta noble profesión. El día de hoy nos encontramos aquí reunidos y pues bueno, definitivamente estamos de diferentes estados de la República. Este, y bueno, ante todo, pues una gran felicitación. Nos acompaña y doy la cordial bienvenida a este panel, a este conversatorio, pues al doctor Albino, el maestro Albino López Berrueto, quien es pues trabajador social, por supuesto, parte de esta noble profesión. Es licenciado en trabajo social, licenciado en orientación escolar, cuenta con maestría en terapia familiar y de pareja, coordinador de la Red de Investigaciones y Estudios Avanzados en Trabajo Social en Chihuahua. Él es también coordinador de la zona norte de la MIETS y laboró por 33 años en la Escuela de Trabajo Social del Estado de Chihuahua. Profesora y trabajadora social Guadalupe Sánchez Araiza. Asimismo, 15 años en el ISSSTE. Es egresado de esta escuela hace ya 44 años. Ya cuenta con 12 años jubilado. De igual manera, es fundador del Colegio de Trabajadores Sociales del Estado de Chihuahua en 2007 y del Instituto Libre por Volar AC en el 2013. Bienvenido, maestro Albino, un gusto y un placer que nos acompañe. Gracias, buenas tardes, a la orden. Gracias, muy amable. De igual manera, pues bueno, nos acompaña aquí la maestra Rocío, María del Rocío Hernández Mata. Ella pues es licenciada en Trabajo Social, cursó esta licenciatura en la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el periodo 83-87. Cuenta con la maestría en Trabajo Social Jurídico y recibe el reconocimiento al mérito académico de la generación 2019-2021 de la maestría en Trabajo Social Jurídico. Es doctorante en Educación Superior por la Universidad CEDEI. Asimismo, es presidenta fundadora del Colegio de Licenciados en Trabajo Social en Nuevo León AC. Y entre otras actividades, pues ha trabajado en el ámbito jurídico, en el Consejo Estatal de Menores, en el Salud, en el ISSSTE de León, Educación por 17 años, donde actualmente labora en la Dirección General de Educación Inclusiva y la Dirección de Educación Especial, UDEI. Se ha desempeñado en el área de trabajo social como asesora técnica, así como ocupado la dirección interina durante 4 años. Ha recibido innumerables certificaciones, cursos, capacitaciones, eh, entre muchas actividades. Entonces, demos un cordial saludo, un cordial felicitación a la maestra Rocío Hernández Mata, quien también nos acompaña. Muchas gracias por la invitación, maestra, y un privilegio de estar compartiendo pues estas disertaciones que vamos a hacer que realmente son de fundamental importancia. Gracias. Claro que sí. Y por supuesto, también tenemos aquí al sureste de la República, y en este caso nos acompaña el maestro Víctor Román Roa Muñoz, quien es licenciado en Trabajo Social por la Universidad Veracruzana. En el periodo 1983-87, tiene diplomado en técnicas de orientación familiar, entrenamiento en terapia familiar en centros de integración juvenil, maestría en orientación y desarrollo de parejas, diplomado en tanatología, diplomado en línea de trabajo social en el área psiquiátrica y la salud mental.
así como cursos en línea sobre el sistema integral e integrado de atención social y sanitaria a la dependencia de las drogas desde la atención primaria. Diplomado en línea, prevención de adicciones y violencia familiar con enfoque de género. Y una maestría, prevención y tratamiento multidisciplinario de las adicciones, así como un diplomado nacional en mediación. Su actividad laboral, bueno, actualmente es asesor y consultor independiente en el área de la salud mental y las adicciones, personal operativo, normativo y directivo de Centros de Integración Juvenil, 1990-2023, terapeuta de familia y de pareja, profesor de la maestría en psicoterapia del CECIP Campeche y Mérida, y profesor invitado en varias universidades y centros de estudios superiores. De igual manera, es socio fundador y primer presidente del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales del Estado de Yucatán, Directiva 2008-2010. Y bueno, pues estamos definitivamente de manteles largos y yo les agradezco mucho el que hayan aceptado la invitación para esta charla. Maestro Víctor Roa, un fuerte abrazo y bienvenido. Muchísimas gracias. Buena tarde a todas y todos y un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias, gracias, le agradezco. Y precisamente el pasado 16 de agosto estuvimos en Yucatán en un hermoso evento del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Yucatán. Y bueno, ahí tuvimos el gusto de acompañarles de igual manera. Pues miren, estamos en este conversatorio y realmente los tres pues han sido miembros fundadores, presidentes fundadores de colegios, ¿no? Y eso es, por supuesto, invaluable. El tema de nuestro conversatorio, pues lo denominamos retos históricos y actuales del trabajo social. Definitivamente, como mencionaba hace un principio, tenemos una profesión sumamente noble, pero al mismo tiempo una profesión sensible a las necesidades y las particularidades de nuestra sociedad y de su población. De tal manera que, bueno, vamos a iniciar en este conversatorio primeramente una primera ronda en la cual ustedes nos puedan platicar de su experiencia laboral al tenor de estos retos, ¿sí? Desde las áreas en las cuales se han encontrado y han laborado en este tiempo, ¿no? Posteriormente ya iremos afrontando estos retos. Entonces, adelante. Si gusta, bueno, vamos a iniciar por la maestra Rocío Hernández Mata, que nos pueda compartir su experiencia desde el área donde se ha desempeñado. Muy bien, pues bueno, en cada una de las áreas donde yo me he desempeñado, ha sido con los enfoques de las propias áreas, o sea, el jurídico, el de salud y ahora en la educación. Sin lugar a duda, cada una de esas áreas me brindaron a mí el privilegio de poder manejar una experiencia que de alguna manera esa experiencia me sirvió en la siguiente área que intervine y en la siguiente que intervine, ¿sí? Que es ahorita lo que es la educación, ¿verdad? Entonces, eh, la experiencia en cada una de las áreas fue muy gratificante en el sentido que no por demeritar ninguna de las otras carreras, profesiones y disciplinas con las cuales nosotros trabajamos en equipos, sí me sentía yo muy segura en el sentido de poder departir con las demás profesiones, porque de alguna manera yo era la única que tenía el sustento de que salí de la carrera, de la universidad, en el sentido de que la currícula fue tan rica
que nos ayudó a construir una crítica hacia lo que era lo social desde todos los puntos de vista y que la entendíamos, sí, que la entendía yo en este sentido, si yo departía con un abogado, si yo departía con un médico y ahora con un docente, ¿verdad? Entonces, siento que ese es un punto de inflexión que tenemos que tener presente, que el trabajo social tenemos que tener ese sustento diverso de todas las disciplinas que nos construyen, pero no por eso no tener la identidad propia de lo que es el trabajo social, como disciplina, como profesión, ¿verdad? Y en un reto histórico, pues ahí ya nos vamos a lo que es la llamada metodología propia del trabajo social, construir esa metodología propia, pero que por otra parte, ya en el campo, ya en cada área, nos absorbe. Ayer escuchaba una conferencia de unos alumnos de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que uno de ellos decía, somos lo que hacemos. Las teorías nos sirven y todo, dice, pero somos lo que hacemos. Las estrategias que nuestra experiencia nos obliga a desarrollar. Dice, pues a veces no podemos, no sabemos ni dónde ubicarlas. Sí sabemos que tienen que estar ubicadas de alguna manera en lo teórico, pero no tenemos tiempo de sistematizar esa información, esas intervenciones. Entonces, de ahí creo que en lo personal también siento que me ha faltado en mis 35 años de egresada sistematizar todo lo que llegué a desarrollar en cada una de las áreas. Correcto, gracias, maestra, pues qué amable con todo lo que nos puede compartir. Bien, me gustaría escuchar y cedemos la palabra al maestro Albino. Por favor, adelante, compártanos. Buena tarde. Yo creo que básicamente partiríamos de dos rubros, ¿no? O de dos grandes ejes. Por un lado, la formación profesional y por otro lado, el ejercicio profesional. Dos modelos completamente diferentes y estoy hablando de un proceso actual e histórico que hay que hacerlos embonar y que fue parte de lo que empezó a generar una serie de problemáticas hacia el pasado, ¿sí? Como retos y desafíos de nuestra profesión, hacer embonar esos dos modelos, ¿no? Porque muchas veces las escuelas iban por un lado y las instituciones marcaban otro tipo de demandas hacia los trabajadores sociales. Generamos mucha crisis o se generó crisis inclusive nosotros mismos en ese proceso de formación y había que buscar hacer embonar esos dos modelos en ese proceso histórico. Y luego, estoy hablando básicamente del siglo pasado. Yo creo que aquí hay un parteaguas muy interesante y que no quiero brincarme, pero sí hay que tomarlo en cuenta. La pandemia del COVID nos mandó, ¿sí? A muy lejos porque nos agarró completamente desprevenidos. No teníamos nada trabajado en torno a esto. Y creo que la segunda parte de lo que vamos a abordar, yo creo que va a ser después del COVID. Pero vamos a la historia. Vamos cayendo o vamos regresando a esos dos modelos, porque también esos dos modelos estaban muy influenciados por la situación de la desigualdad de todas las currículas con las que hemos sido formados. Así es. Afortunadamente, y yo siempre, aunque se ha buscado mucho y se ha dicho que hay que unificar currículas para aligerar un poco el tránsito de una escuela a otra en caso de intercambios, de ir a estudiar, pero creo que lo que hace fuerte a las currículas de las escuelas es básicamente la situación de la especificidad de cada región que está marcado. Pero vuelvo a reiterar, esos dos modelos estaban mucho, muy lejos y la participación de nosotros ya como docentes en las escuelas de trabajo social, los procesos de formación de los muchachos, hizo que esos dos modelos tan distantes, tan separados, se fueran, ahora sí que intercruzando
y fueran hallando puntos de coyuntura y que para nosotros mismos y para los muchachos fuera siendo más real lo que teníamos, porque muchas veces la teoría era una cosa y la práctica era otra cosa muy diferente. Y a veces en las aulas encerramos a los muchachos en ese mundo color de rosa y les planteamos cosas muy bonitas, muy hermosas, pero en la realidad cuando los mandábamos a la práctica era un problema tremendo, que regresaban, ¿sí? Diciendo, oiga, lo que usted me dijo aquí, pues allá afuera no opera. Entonces creo que básicamente, maestra, ese fueron los desafíos, esos fueron los retos en la prehistoria de nosotros, y estoy hablando del siglo pasado. Ajá. Sería básicamente una primera instancia. Ah, y nomás, habría que recordar que muchos de nuestros estudiantes a quienes formamos cubren esa dualidad, estudian y trabajan. Sí. Y eso también es un problema bastante fuerte e interesante para nosotros, como un desafío, porque los muchachos, pues muchas veces la cuestión es de que si no trabajan, no estudian. Y si no trabajan, pues no hay forma de subsistir. Entonces creo que sería otro problema en los que vamos a abordar un poquito más adelante. Correcto, maestro, claro que sí, gracias, muy amable. Maestro Víctor, adelante, ¿gusta compartirnos su experiencia? Sí, gracias. Pues yo retomando de Rocío y de Albino, me remontaron en unos minutos a mi formación profesional en la Universidad Veracruzana, donde uno sale sabiendo de todo un poco, pero ya al momento de incursionar lo laboral, y en mi caso muy particular de trabajar o de mi vida laboral en centros de integración juvenil con la atención de problemas de adicciones, pues me vi obligado y forzado gustosamente a especializarme en temas de salud, específicamente en trastornos adictivos y últimamente en la salud mental, ¿sí? Y bueno, aparte porque a mí me interesó y me gustó la parte clínica, entonces mi formación ha estado más orientada a esos aspectos y también cómo yo hice mi servicio social, por ejemplo, en un centro de integración juvenil. Posteriormente hice 2 suplencias por maternidad de 2 colegas en Jalapa, Veracruz, de donde soy originario, y posteriormente me fui a la Ciudad de México ya a trabajar como parte del personal de base de un centro de integración juvenil y empecé como operativo, ¿sí? Como parte del equipo médico técnico que están integrados por médicos, médicos psiquiatras, psicólogos, psicólogas y trabajo social. Posteriormente, me promovieron a una subjefatura normativa. Entonces, de la operación pasé al área normativa y estuve como subjefe de un departamento de prevención. Y en 1997 me promovieron a una dirección de un centro de integración juvenil en Naucalpan, Estado de México. Y de ahí hasta el año pasado que estuve como director del Centro de Integración Juvenil acá en Mérida. Y todo proyecto, ¿sí? Pues implica muchos retos, o sea, muchos retos de tu formación como licenciado en trabajo social, que te enfrentas al mundo laboral y donde tú tienes que integrarte a un equipo de trabajo
tienes que actualizarte, tienes que seguir capacitándote por las mismas exigencias, no solamente de las instituciones, sino también de las realidades que nos toca vivir, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues tenemos muchos retos y como bien decía Albino, pues eso nos obliga a los que ya tenemos una trayectoria, pues a replantear también los programas de formación de las y los trabajadores sociales, ¿sí? Para ayudarlos a superar estos ámbitos y contextos tradicionales del trabajo social, ¿sí? Con nuevos campos, nuevos ámbitos emergentes y que pues ahí tenemos que proponer cómo va a intervenir trabajo social en estas nuevas áreas que tradicionalmente no están consideradas dentro de lo que tradicional se piensa todavía del trabajo social como una profesión de ayuda, como una profesión donde requieres algo, necesitas algo, ve a trabajo social, tanto desde el ámbito educativo, del ámbito de la salud, del ámbito escolar, del ámbito penitenciario, que básicamente son los campos tradicionales de la profesión, ¿no? Entonces, pues yo creo que como retos históricos, pues sí nos ha permitido ir construyendo y aprender y aportar en este devenir de cada uno y de cada una en el ejercicio de la profesión. Gracias. Gracias, muy amable. Miren qué interesante, pues la disertación y cómo van surgiendo nuevas áreas o áreas de oportunidad para nuestra profesión. Si nos enfocamos primeramente en la formación curricular, cierto es esa transición generacional que ha existido en el trabajo social. Como bien mencionaba el maestro Víctor, cuando hablamos de áreas, ¿no? Tradicionales, áreas emergentes, pero también nuestra formación, pues hoy en día ha abordado otros escenarios. Por supuesto, a partir de los procesos de acreditación, de certificación de las escuelas, esos procesos de evaluación, de una de otra manera han influenciado para que haya una mayor sinergia entre las necesidades de la sociedad y la formación curricular. ¿Sí? Eso pudiéramos ver como una ventana de oportunidad a esta formación curricular. Todavía me acuerdo hace algunos años cuando surgió la construcción del Ceneval, el primer EGEL de trabajo social. Ese fue un gran parteaguas para nuestra carrera, porque como bien decía el maestro Albino, programas diferentes y de pronto construir un examen de egreso, pues era una prueba no solamente para las escuelas, ¿sí? Sino también para ese proceso metodológico para construirlo. Y tuve la fortuna de ser parte de ese proceso. Bien, y ahorita que nos estamos viendo y que estoy viendo mi pantalla, estamos poniendo de manifiesto al norte y al sureste de México, ¿sí? Yo siempre he dicho que el trabajo social tiene un desarrollo desigual en cuanto a sus áreas de trabajo a nivel nacional. No es lo mismo hablar de trabajo social en el norte, en el centro y en el sureste, ¿sí? Entonces, desde esa postura, ¿qué opinan ustedes de esas diferencias, áreas de trabajo que existen en nuestro país? ¿Sí? ¿Cómo se ha diferenciado esto? Porque también estaríamos hablando de los contextos de nuestras regiones, ¿sí? Hablamos ya de problemas fronterizos, de problemas de violencia, el incremento de la pobreza de igual manera. Entonces, me gustaría escucharles. Adelante, Rocío. Muy bien, yo quiero que aquí sea que haya equidad de género. Puede empezar cualquiera de Perfecto. los maestros, por mí no hay ningún problema.
Muy bien, Adelante. gracias. Bueno, creo que es un punto muy importante que usted está planteando, maestra, porque definitivamente las áreas de intervención sí están determinadas por el territorio geográfico cuando inician. En este sentido, Nuevo León, por ser un, un estado que prácticamente es fronterizo con Estados Unidos, aquí desde que estaba, yo egresé en el 80 y en el 90 nosotros ya estábamos interviniendo, y si no estabas interviniendo, estabas conociendo que la situación migrante. Entonces, de igual manera, hacia el sur del país, pero de allá para acá, y nosotros, de la gente que llegaba aquí para Estados Unidos, ya estábamos hablando de esa situación. A lo mejor en menor medida, en mayor medida, de hecho, yo recuerdo que las compañeras empezaron a incursionar en ese aspecto de migrantes a través de asociaciones civiles, ¿sí? O sea, ni para cuándo el Estado empezara a preocuparse por desarrollar programas para poder atender a esa población, por un lado. Por otro, aquí en Nuevo León empezamos a tener la oportunidad de incursionar en el área jurídica, en el peritaje social y en la mediación escolar, familiar, de todos los tipos de mediación. Pero lo que yo pude identificar, porque yo me acabo de incorporar a esa área después de la maestría jurídica, pero las compañeras que abrieron brecha lo hicieron porque tuvieron la segunda carrera, la de derecho, ¿verdad? Entonces, no sé si así se ha dado la situación en otras áreas. Y aquí ahorita el boom, porque también acabo de participar en un conversatorio en la Facultad de Trabajo Social y participaron compañeras, el boom, el trabajo social empresarial. Aquí lo estamos desarrollando a diestra y siniestra por todos los grupos empresariales que se han venido a sentar aquí a Nuevo León, ¿sí? Y ya las compañeras empiezan a hablar de los espacios, desde la salud pública dentro de las empresas, Claro. desde recursos humanos y desde el aspecto de programas que a mí me llamó mucho la atención y yo digo, qué bueno, de programas dirigidos a las familias de los trabajadores. ¿Sí? Desarrollo de comunidad de las empresas con los sectores aledaños a la empresa misma. Desarrollan programas para trabajar con los vecinos de las empresas. ¿Sí? Entonces, es algo que, como les digo, o sea, Nuevo León, en ese aspecto, se han estado abriendo esas áreas de intervención, pues por el mismo perfil del Estado, la verdad. Gracias. Gracias, muy amable. Muy bien, ¿quién gusta participar? Adelante, compañeros. Bien, yo creo que la cuestión esta implica una situación para el norte siempre hemos tenido el problema de los migrantes. Sí, Y aquí con nosotros o a nuestro estado, pues vienen ya de un tránsito desde el sur hasta el norte. El problema que tenemos aquí es que hay muchos que se quedan aquí asentados. Ahorita Chihuahua tiene un gran problema con los indocumentados porque están asentados en una parte de la ciudad allá rumbo al aeropuerto, pero como que formaron otra colonia ahí, pero bueno, es parte
de la situación natural que se da. Los procesos de migración para nosotros han sido un devenir histórico. En cuanto a la situación del ejercicio profesional en la escuela, ¿no? En la cuestión curricular también, va marcado. Nosotros tuvimos un auge muy fuerte ya por los 90. Recuerden que los estados del norte somos maquileros de corazón. Y también fue un proceso que hizo un boom. Ahorita nosotros, y digo nosotros, ¿no? Como colegas, hay mucha gente asentada en la industria maquiladora trabajando ya hasta como jefe de recursos humanos, ya en un proceso de contratación y de selección. Entonces, ahorita creo que no es tan fuerte el momento en la cuestión del trabajo social empresarial, más sin embargo, antes de jubilarme, nosotros hacíamos mucho énfasis en la situación de las organizaciones civiles como una forma de autoempleo, como una forma de crecimiento personal y una situación de ser uno mismo su patrón. De hecho, la asociación que formamos nosotros o que creamos, la hicimos básicamente 3 maestros que nos jubilamos ese 2013 de la escuela, con unos alumnos que iban egresando. La institución llamada o denominada Libres para Volar, donde atendemos niños con discapacidad, son niños que normalmente el sistema educativo dice que atiende, pero no los atiende. Nosotros procuramos educarlos para la vida, para el trabajo y capacitarlos un poco en algunas actividades. Nosotros tenemos ahí 2 muchachitos que han sido nuestros punta de lanza y ellos ahorita son alumnos de un CEBETIS. Aun cuando con su discapacidad, el CEBETIS tiene un programa que trabaja con gente con discapacidad. Y estos muchachitos que, pues aparentemente hasta los mismos papás, vamos a ser sinceros, no creían que fueran a desarrollar, ahí están, en un proceso de estar lento pero seguro. Pero bueno, ahí van. En torno a la otra cuestión, yo creo que la situación es válida y se enriquece en la situación de la particularidad de cada escuela o de cada estado, ¿no? Por ejemplo, aquí en Chihuahua no había más que, bueno, antes originalmente había 3 escuelas, la de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, una escuela particular que era netamente feminista y lo que es la Escuela de Trabajo Social. Entonces, el proceso de formación estaba muy, muy diverso. Inclusive, podemos decir que desaparece la escuela particular en torno a un proceso de no crecimiento y la primera que logra la licenciatura es la escuela de donde yo egresé y que después fui parte de la planta docente. Ciudad Juárez, después de un tiempo, logra su licenciatura, pero bueno, pues como al fin universidad, la Escuela de Trabajo Social de Chihuahua es una escuela que pertenece al gobierno del estado. Es una escuela que muchos dicen que está hermandada por la normal del estado, por la Escuela Normal Superior y con un Instituto Chihuahuense de Estudios de Posgrado, donde se generan algunas maestrías y doctorados. Entonces, en ese proceso de ir en ese crecimiento, pues tradicionalmente atendimos los campos, ahora sí que los campos tradicionales, no los antiguos, salud, educación, y como la currícula en la misma escuela, la Escuela de Trabajo Social de Chihuahua ha sido muy, muy sui generis, ¿no? Ha tenido aproximadamente, yo creo que fácilmente más de 20 currículas. La última que se trastocó, todavía estaba yo activo, fue el 2007. Creo que todavía sigue vigente, pero ya con alguna situación de retoques específicos, porque como decía la maestra Rocío, pues va haciendo boom. Recordemos que a inicios de este siglo pegó fuerte lo del peritaje, Sí. ¿sí? Pegó fuerte la cuestión de la mediación, que muchos por ahí anduvimos buscando situaciones. Pegó mucho también la cuestión de la animación sociocultural y que muchas escuelas fueron buscando acentuaciones, que así le llamamos aquí en Chihuahua, o capacitaciones en áreas específicas para esa preparación. Entonces, yo creo que aunque tenemos diferencias y esas diferencias se enriquecen porque el hecho de compartir en eventos, que ahora ya hay más asociaciones, ¿no? Porque antes tradicionalmente no teníamos más que AMIETS y FENETS, que yo ahora Sí. me pregunto, ¿dónde está FENETS?
que Así sigue es. teniendo sus eventos, ¿no? Pero ya cada vez son, pues, eventos más caseros, vamos a decirlo así. Creo que la que ha conservado parte del prestigio y que yo fui coordinador hasta el 2015, acá de la zona norte, ha sido la AMIES, pero aparece la RENIETS, ¿sí? Y ahora viene un boom extra, una explosión fuerte a partir del 2007 en adelante, la cuestión de los colegios, porque luego se vino ese problema de que por dónde iba a pasar la certificación, y la certificación antes pasaba por las escuelas, más ahora sabemos que no, son los colegios quienes van a certificar o nos vamos a certificar a través de los colegios. Entonces, esa es otra situación que hace explosión muy fuerte y que puede ser a lo mejor uno de esos retos que tenemos, porque es parte de un proceso, o el colegio, el formar colegios, el constituirse en colegios, que muchas veces ya los que tenemos tiempo en activo normalmente no somos muy dados a colegiarnos. Entonces, es más fácil empezar a llamar a los de recién egreso o a los más nuevos para que empiecen a consolidar la situación de los colegios. Entonces, esto es otro proceso. Ahora ya tenemos la cuestión de los colegios. Ya hay una federación de colegios. ¿Cuándo íbamos a pensar nosotros en esto? Yo recuerdo el colegio del que yo soy parte como socio fundador, fue allá por el 2007 y nos empezó a dar esa idea de trabajar. Bueno, si todo el proceso viene por la cuestión de la certificación de los colegios, pues vamos constituyendo colegios. Afortunadamente, pues ahora ya tenemos una realidad de una federación consolidada, trabajada, aunque por ahí hay algunos otros colegios que andan fuera o que pudieron haber estado adentro, más no. Y yo hablo desde una situación externa, ¿no? El colegio que yo fundé es un colegio que está ahorita en stand-by porque el último presidente cometió un grandísimo error. No hizo cambio del acta constitutiva y él no existió como presidente y el presidente sigue el anterior. Y luego el otro día yo como miembro o fundador de ese colegio, pues quise abordar la situación, pero me encontré con un gran problema al convocar a ese comité de honor y justicia del colegio para rescatarlo. Me encontré que los dos primeros presidentes que hubo ya son fallecidos ya nomás queda el presidente actual como miembro de ese comité de vigilancia, pero pues es lo que le digo, tú eres del comité de vigilancia, ahora eres el presidente. Entonces nos encontramos con esa cuestión. Es un problema, pues, y que no es queja, pero bueno, es parte de ese proceso al que nos estamos enfrentando. Y vuelvo a reiterar, el hecho de esa diversidad de formación curricular de todas las escuelas nos hacía convivir y aprender de muchas cosas en esos encuentros, en AMIES, yo me acuerdo básicamente, porque era lo que existía tiempo hacia atrás. Y cómo veíamos comparativamente y que de repente queríamos implementar la práctica que hacían, por ejemplo, Saltillo, y tomamos un poquito de Nuevo León y otro poquito de aquí. Hacíamos una situación de un aderezo muy rico para empezar a mezclar, ¿no? Por ejemplo, aquí en Chihuahua, algo que nos caracterizó siempre es la situación de una práctica intensiva en comunidad, Así que es. esto le llamábamos, pero que esa práctica era intensiva, era un mes en la comunidad rural. Nuestros muchachos allá se quedaban junto con nosotros los maestros y era una práctica intensiva y nosotros decíamos que era el sedazo, porque los que regresábamos de la práctica y seguíamos en la escuela, esos se íbamos a ser trabajadores sociales, los que no volvían, era síntoma de que no tenían madera para eso. Yo creo que aun cuando la diversidad es mucha, pero creo que rica, maestra. Entonces, en ese sentido, yo pienso que es bueno esa diversidad porque nos permite enriquecernos de unos a otros. Claro que sí, gracias, muy amable. Maestro Víctor. Sí, afortunadamente nuestro país es un mosaico de colores, de sabores, y eso imprime pues unas características muy particulares en cada región. Desde luego que hay diferencias, pero también vemos que las problemáticas pues son comunes para todo el territorio nacional, ¿sí? Y en ese sentido, creo que como trabajadores sociales, pues tenemos la oportunidad de abordar las problemáticas
considerando pues los elementos primordiales de trabajo social, como es la justicia social, como es el respeto a los derechos humanos, con perspectiva de género. Entonces, por mencionar algunos, son estos elementos que pues nos permite abordar las problemáticas con las particularidades de cada estado y de cada región. Y en ese sentido creo que los trabajadores sociales en ejercicio y los que están en formación, pues podemos compartir con otras regiones, no solamente del país, sino de la región de las Américas y del mundo, pues prácticas exitosas, metodologías, experiencias, programas, y aunado ahora a la tecnología, que creo que fue uno de los aprendizajes que nos dejó la pandemia, de trabajar a distancia y que ahora podemos estar conectados y compartir a través de un monitor. Entonces creo que sí tenemos problemáticas parecidas, pero también muy diferentes. Escuchaba a la mesa Rocío hablar del problema de migración que tienen allá todos los estados fronterizos, Chihuahua también, y que precisamente aquí en Yucatán es un fenómeno que se nos está presentando con todas estas caravanas de personas que vienen de otros países, pero que también aquí históricamente hay por lo menos 25 municipios expulsores de migrantes hacia los Estados Unidos, de los 106 municipios que tiene el estado, y que pues es un problema que sabemos que está, que no se le ha prestado la debida atención y que es un área de oportunidad para trabajo social, ¿sí? Escuchamos cómo los gobiernos se jactan de las remesas que envían los paisanos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la vida de los migrantes allá en el otro lado? ¿Y qué pasa también con las familias que se quedan acá de este otro lado y que pues requieren la intervención de muchos profesionales de la salud principal, de la salud emocional principalmente, aspectos laborales, aspectos educativos? Y hace poco hablaba con unas personas que van a asumir el próximo gobierno, la próxima administración estatal, sobre una cultura y una educación financiera de las familias, de los migrantes y de las familias de los migrantes, ¿no? Aunado a todo este proceso de pérdidas y de duelos que viven y que muchas veces no hay la claridad para abordar estos temas, y yo lo hablo desde la salud mental, la salud emocional de las personas, ¿no? Entonces, creo que sí, cada región tiene sus particularidades y la riqueza es que podemos compartir experiencias y adaptarlas a las experiencias exitosas, adaptarlas a las otras regiones del país. Gracias. Gracias, muy amable. Y bueno, pues definitivamente, ¿no? Estamos hablando de realidades nacionales que presentan diferentes magnitudes las problemáticas. De igual manera, es importante considerar que las necesidades van transitando, cambian, se transforman. Lo que eran necesidades en el 80, hoy en día se han incrementado muchas más, ¿no?
Y esto nos obliga, por supuesto, a una actualización de instrumentos, de metodologías, de técnicas y nosotros mismos como profesionales. Como bien decía el maestro Víctor Roa, hoy te estaríamos hablando de la perspectiva de género, de la cultura de paz, todos estos nuevos abordajes que los trabajadores sociales tenemos que hacer parte de nuestra formación, así como el uso de software, de tecnologías, manejo de datos estadísticos, de las bases, el uso constante de información de INEGI y entre muchos otros factores, pues son parte que alimentan nuestro quehacer profesional. Y bien es cierto, con la pandemia tuvimos cambios y transformaciones, nos retó definitivamente. Y vean hoy la maravilla que estamos hoy aquí reunidos en este momento de diferentes lugares, ustedes compartiéndonos su experiencia, pero también colegas interesados en su formación están aquí presentes. Entonces, eso es una de las bondades que nos dejó la pandemia. Con toda facilidad podemos organizar una actividad, socializar y compartir estas experiencias que si lo pensamos una década atrás era imposible, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Como bien mencionaban, también están esas áreas de oportunidad, cierto es, las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Siento que esta parte está mucho más desarrollada en el norte que en el sureste, pero también toda esta situación nos empieza a plantear otro escenario. La realidad laboral de los trabajadores sociales. Si pensamos, por ejemplo, en el área de la educación, pensándole que es un área tradicional, a pesar de ser un área tradicional, la demanda no está cubierta. Hace unos años, 1 año o 2 años, se publicó que cada escuela educativa debía de tener un trabajador social. Han pasado años y todavía no se concreta. Y tenemos colegas en busca de oportunidades laborales. O sea, hay la suficiencia, pero no hay las condiciones. Entonces, eso es por decir un ejemplo, ¿no? De esta condición laboral. Otro aspecto es que hoy en día, en todas las profesiones, la condición laboral ha cambiado. ¿Sí? Ya no hablamos de una plaza, ya no hablamos de prestaciones, ya son contratos o de diferente manera. ¿Qué opinan en relación a esta condición de la realidad laboral del trabajador social? Bueno, maestra, ahí sí me toca mi lado sensible y que actualmente usted sabe que en Nuevo León se gestó, bueno, sí, podemos decir, se gestó un movimiento dentro del área de educación porque esa deficiencia de lo que comenta usted, que faltan plazas pero también está más bien, está alimentado por la situación del estatus en el que nos tienen a nosotros Así dentro es, del sector educativo. efectivamente. Y que es una situación de origen, yo quiero verlo de karma, ¿verdad? Porque sí, nuestro origen fue el técnico, pero por una situación de omisión, cuando ya se empezaron a egresar las licenciaturas en trabajo social y entrar al área laboral educativa como licenciados en trabajo social, pues vieron que no es lo mismo, o sea, eres trabajadora social, pues ahí te va la clave administrativa, porque eso es lo que es clave administrativa del trabajo social. Actualmente, en Nuevo León, nos sumamos, nos tuvimos que sumar y configurarnos como un colectivo en el cual estamos haciendo las estrategias propias. Una, tuvimos que entender cuál era el origen de este problema. Ya la entendimos. Otra,
que tuvimos que también ver, pues, quién es el que debe de corregir esto, ¿verdad? Así es. Sabemos que el que tiene que dar la clave es Hacienda, o sea, pero ¿quién la solicita? Hacienda. Pues los jefes, los directivos, los funcionarios, en este caso, secretario de Educación, de estatal, el federal, el general, el gobernador, o sea, nos dijeron cualquier punto, cualquiera de ellos puede solicitarlo. Aquí el asunto es que por año, nosotros tenemos 8 años picando piedra, picando piedra. Lo último que hicimos, voy a ser muy concreta, son 3 estrategias, nos fuimos primero con los senadores y diputados de Nuevo León, senadores a nivel federal y los diputados locales, que fue en octubre del año pasado para que pusieran en la mesa de negociación del presupuesto hacia Hacienda. Les llevamos el pliego petitorio y tuvimos de todos los partidos, y tuvimos la apertura que ellos dijeron, claro que sí, todos lo pusieron en la mesa de negociación, tanto estatal como federal, ¿sí? Entonces ahí ya era, Hacienda ya sabe que Nuevo León está demandando, el colectivo de trabajo social está demandando que se genere la clave presupuestal para los licenciados en trabajo social, ¿sí? Ok. Después de ahí dijimos, bueno, ahora sí, vámonos con los jefes, con la secretaria de Educación de Nuevo León y el gobernador. Estos oficios, y aunados a un registro de firmas, en Nuevo León somos 1,150 trabajadoras sociales en los diferentes niveles de la educación básica. Este dato y el registro y las firmas y todo, nos tardamos 8 años porque nadie de la Secretaría de Educación nos quería dar esa información, ¿sí? Entonces, en 8 años nosotros identificamos en qué área estaba educación inicial, educación especial, secundaria, media superior, etcétera, etcétera. Ya los identificamos, registramos las firmas. Fue una labor titánica porque todas estamos separadas, estamos en diferentes centros, etcétera, etcétera. Se llevó a notariar las firmas para que no nos pusieran peros, se notariaron las firmas y se acompañó ese pliego petitorio que se puso en la mesa de negociación del presupuesto para el 2023. Ya lo recibieron ellos. Ahora sí, el 8 de mayo entregamos los oficios, el mismo día se entregó a la Secretaría de Educación y a el gobierno, ¿sí? Entonces, en ese mismo día, el gobierno del estado genera un oficio para que la Secretaría de Educación mandara revisión. ¿Por qué? Porque el oficio que nosotros entregamos, maestra, era en el sentido de, y compañeros, era en el sentido de, sí sabemos por qué no. Lo que nosotros queremos saber es cómo se puede hacer desde el Estado, haciendo acopio a la autonomía del Estado. ¿Por qué sí para unas cosas sí es autónomo y por qué para otras cosas no? Por un lado. Por otro, al gobernador nosotros tuvimos que también, pues, hacer política, ¿sí? Entonces, le vendimos la idea que seamos el primer estado, que él sea el primero en corregir esta situación, ¿sí? Y de ahí le dije, va a contar con el apoyo del colectivo. Y por ahí hubo una situación específica, porque pues saben que Nuevo León ha estado muy activo, el gobernador. Apoyamos la candidatura de su esposa a la alcaldía. O sea, hicimos política, porque lo que nosotros decimos, sí o sí, no queremos que nos contesten, ¿por qué no?
porque eso ya lo sabemos. Queremos saber de cómo se puede hacer, del cómo sí. Y ahorita está en revisión esa situación de cómo sí se puede hacer desde el Estado, y la enviaron a México a la Secretaría de Educación, a su vez a la Secretaría de Hacienda, y eso es lo que estamos pendientes de la contestación que nos den y de cómo podemos hacer que Nuevo León sea punta de lanza en corregir esa gran omisión. Queremos creer que fue omisión porque pues fue de que se les pasó, y como tampoco nosotros las demandamos, pues bueno, así se fue el asunto. Desde el 50, finales de los 50, principios de los 60, que se empezó a solicitar el trabajo social en el sector educativo. Wow, maestra Rocío, de verdad es sumamente interesante escuchar este proceso, ¿no? Y eso habla también de esa dedicación, de esa persistencia y esa para hacer las cosas, ¿no? Y el compromiso con la profesión. Adelante, maestro Víctor. Sí, escuchando a Rocío y también retomando un poco lo que decía Albino sobre esta dificultad para colegiarnos o agremiarnos, y en un aspecto reflexivo, inclusive hasta autocrítico, cómo hablamos en mayor o en menor medida del poco y pobre reconocimiento del trabajo social como disciplina, como profesión. Pero ¿qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer Así es. para cambiar de lugar? ¿Sí? Y en ese sentido, pues yo aplaudo y reconozco el esfuerzo que están haciendo en Nuevo León, que ha sido pionero en muchas cosas de trabajo social. Pero ¿qué pasa con las 31 entidades federativas restantes? ¿Sí? Así es. ¿Y dónde está? Quiero contestar esa pregunta, y discúlpeme porque sí es muy pertinente. Nosotros giramos un flyer, más bien, lanzamos un flyer por las redes sociales solamente de decirles, esta es la situación, porque hay demasiada confusión. Creen algunos, sobre todo de los sistemas estatales de educación, que ellos reciben algunos beneficios docentes, pero no tienen una clave profesional. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros acceder a la promoción horizontal, a la vertical, etcétera, como la psicóloga, como el maestro de educación física, etcétera, etcétera. Entonces, estamos vinculándonos ahorita a la fecha que nosotros nada más nosotros les vamos a dar la asesoría, porque nosotros tenemos 10 años de estar tocando puertas y hasta que entendimos cuál era el problema, ¿sí? Y a quién le correspondía corregir esa omisión. Les dijimos, si esta es la situación a nivel nacional del sector educativo para trabajo social, si quieres saber cómo y qué y cómo hacerle para allanarles el camino a todos los demás, ¿verdad? Entonces, que el enfocarnos en la generación de esa clave profesional, y por ende nosotros vamos a tener derecho a beneficios y derechos como el profesional de la educación. Por un lado, a la fecha estamos vinculados con 17 estados de la República. Excelente. Y yo creo que en la medida de mayor difusión y de mayor presión inclusive, ¿sí? Creo que se pueden ir logrando varias cosas, e ir rompiendo precisamente este deslugar que tiene el trabajo social en las escuelas, ¿sí? Porque o es administrativo, o es prefecto, o qué es, ¿no? En el sector educativo, ¿no? Y en ese sentido creo que qué bueno que están, que tienen toda estos años de lucha,
y de poder asesorar a otros estados. Y bueno, y pues yo creo, aún con todas las dificultades y problemas que hay entre asociaciones regionales, locales, federaciones, colegiados, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que tenemos que unir fuerzas y esfuerzos para llegar a este logro tan importante de que el trabajador social es un profesional que debe de estar en las escuelas. Y nosotros en el Colegio de Trabajo Social, cuando se fundó precisamente, era porque el sector de salud traía el mismo problema. Y en el sector salud, en la Secretaría de Salud, vamos a hablar específicamente, la Secretaría de Salud tenían exactamente el mismo problema. De hecho, el Colegio de Trabajo Social en Nuevo León nace por esa necesidad. Nace por esa necesidad, se logró, pero en ese tiempo, nosotros lo fundamos en 1998, el colegio. En ese momento, lo grave del asunto era que en la Ley General de Profesiones tampoco aparecía la licenciatura. Dijimos, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, estaba el técnico en trabajo social. Entonces fue cuando nosotros nos empezamos a mover, dijimos, ¿cómo le podemos hacer para que se corrija esta situación? Principalmente tan grave, porque esa situación iba a afectar a todas las áreas de intervención del trabajo social. Claro. ¿Por qué? Porque la ley general no aparecía la licenciatura. La licenciatura aparece y es publicada en el periódico oficial en 2003. O sea, fue un trabajo desde el 98 hasta el 2003, donde diferentes colegios, desconozco que otros colegios, pero nosotros sí nos fuimos también por los mismos lugares, por el Senado, las diputaciones y y ahí fue donde se logró que se incluyera. Porque decían, bueno, si quitamos las técnicas. No, porque sí tenemos colegas técnicas. Ahí está bien el asunto. Lo que necesitamos es que se aperture y se cree lo que es la licenciatura y todo lo que conlleva que aparezcamos en la Ley General de Profesiones. Pero ese es el asunto. Se han tenido que ir subsanando situaciones que tristemente cómo nos han afectado. Así Gracias. es. Muy bien, gracias, gracias. Maestro Albino, adelante. Escuchando al maestro Víctor y a la maestra Rocío, yo hoy en la mañana tuve un desayuno que convocó la sección sindical estatal. Ese es otro problema que a lo mejor hay que contemplarlo. Sí, hay dos vertientes, una sección estatal y una sección federal, y que aun cuando hubo una situación de que ya todos somos iguales, aunque con diferentes secciones, sigue habiendo situaciones muy diferentes para cada una Bueno, de las maestro, eso secciones. también lo tenemos que cacaraquear. Sí, claro que sí. Inclusive yo les Esa situación que usted está nombrando fue la que nosotros nos explayamos con el licenciado Waldo Fernández del partido Morena. Entonces, ellos ya hicieron un trabajo donde van a proponer homologar, sumar, porque es un desbarajuste, esto desde presupuestos, desde manuales de organización, desde todo. Entonces, ellos lo van a proponer en el Senado que se fusione, porque de esa manera, para unas cosas sí hay muchas mejoras, muchos privilegios, si lo podemos llamar, para el sistema estatal, pero no para el federal. Y hay cosas para el federal, pero no para el estatal. Entonces, ellos sí ya, o sea, cuando nosotros nos sentamos con el licenciado Waldo, él dijo, es cierto, le dije, es que mientras no se corrija ese gran problema administrativo que no tengo idea de dónde nació ni por qué se manejó así, le dije, vamos a seguir teniendo esos problemas. Yo creo que parte del problema fue que todo se pensó que se iba a hacer por automaticidad. Y el problema es que nunca se llegó, y es cierto, son dos mundos
diferentes dentro de un solo mundo, porque las prestaciones que se tienen como sección estatal a veces son un poquito más arriba de las del nacional o de la Plaza Federal. Entonces creo que es parte de eso. Yo todavía en la mañana, ahorita que estaban antecediendo la palabra los maestros, gozaba yo sonrisa porque hoy en la mañana me tocó vivir mucho de eso. Me encontré pues a muchos de mis alumnos. De hecho, fue un desayuno que convocó, asistieron un promedio de 120 personas, 120 egresados de la Escuela de Trabajo Social que están en el subsistema estatal, pero nada más aquí del municipio de Chihuahua, ¿no? Posteriormente habrá otros eventos a los demás, a las demás capitales grandes del estado. Y esa era la preocupación y la pregunta, ¿no? Y luego, pues los muchachos lo ven a uno como ese superhéroe, ¿no? Y decir, profe, ¿qué hacemos? Es que necesitamos, éntrele y todo. Y les dije, "Ch, ya se colegiaron". Eh, Ese es un punto y que por decir, para el sector educativo, eh, dicen, pagamos una cuota, ¿qué me vas a dar? ¿A cambio de qué? Una. Así es. Dos, no, pues les decimos, promovemos la formación, la actualización, como le quieran llamar. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿De qué ellas piensan de qué nos sirve? No les gusta invertir. No, una. Y aparte, maestro, nosotros no tenemos derecho a escalafón. O sea, ¿de qué me sirve pagar un curso de 8,000 pesos si no me lo van a tomar en cuenta? Porque nosotros no podemos concursar, promoción horizontal, vertical, no. Una. Y dos, el gran problema, que de hecho le vuelvo a decir, estuve en una conferencia donde también estuvieron alumnos, ¿verdad? Yo le dije, yo no sé si quiero, porque me invitaron precisamente para que compartiera todo esto que estamos haciendo. Dije, no sé si lo quiero hacer porque te van a desmotivar. Sí, O sí, sea, sí, sí, es otro problema. ¿verdad? Es, Entonces les digo, aquí el asunto es, y lo dije claro y querido, si nosotros que movilizamos, que concientizamos, que sensibilizamos a las personas para que logren cubrir sus necesidades, pues vamos a empezar por nosotros. Uno. Y dos, que no sé por qué piensan que el hacer política es el demonio. O sea, bueno, sí, sí lo sé, porque pues obvio, el tipo de políticos que tenemos, pues, y más aquí en Nuevo León, pues, ¿qué les puedo decir? Pero, tenemos que aprender a hacer política para poder tener logros, objetivos como estos. Estoy dentro del sindicato del CENTE de la sección 21. Soy coordinadora de niveles especiales a nivel estatal. Y ahí yo les he dicho recio y querido, ustedes están para solucionar los problemas laborales y este es un problema laboral. ¿Qué es lo que me contesta? No, es que eso es del jefe. Hay que pedir, bueno, pídanselo ustedes también al jefe, ¿verdad? Pero sí, o sea, es una situación que es el perfil del trabajador social. Si somos movilizadores y todo, pues vamos a empezarnos a movilizar nosotros mismos. yo creo que es parte de uno de los retos y problemáticas que enfrentamos. Somos muy buenos para organizar a los demás, pero nosotros mismos batallamos. A lo mejor somos tan líderes todos Así es. que nos grillamos entre nosotros mismos, ¿no? En lugar de sumar. Para concluir ya básicamente en esta participación, les digo, la mañana fue el tenor y yo les dije tranquilamente, les dije, ahí está una figura que es el secretario general de la 42. A él es al que debemos de abordar. Le dije, la cuestión es de que pues habría que buscar, y esto, yo sí fui claro y les dije, esto es un reto político, pero también que lleva a su costo financiero. Gobierno lógicamente ha dicho que hay que, o debe haber una figura de trabajo social en todas las escuelas desde nivel primaria, pero la pregunta es, ¿y quién se va a echar al tigre, ¿no? ¿Quién le va a entrar a la rifa del tigre? Pues si va a implicar situación de capital y gobierno no le va a invertir. Entonces, creo que eso es Es parte, que ese es todo el problema. ese es el problema. Es la Entonces, lana, o sea, y les digo porque también ya se sentaron precedentes cuando se corrigió en el sector de la Secretaría de Salud
Sí, que inclusive ustedes en Monterrey sentaron el precedente porque después No, se y niveló precedente de la las cuestión compañeras y del que seguro hubo social, quienes ustedes entraron. Sí, pusieron demandas por sueldos caídos y prestaciones no recibidas. Entonces, Hacienda sabe que es a lo que se va a arriesgar. Pero yo no lo dudo que nos puedan entregar esa clave con sus cláusulas, con sus candados, si quieren, pero que ya no la den. ¿Por qué? Porque otra situación que nos está afectando gravemente en el sector educativo es que por tener esa clave técnica, se la entregan a cualquiera. cualquiera. Tenemos en función de trabajo social, abogados, psicólogas, es más, tenemos a una estilista, no sé qué, o sea, ¿cómo? Entonces, todo eso le digo, yo ahí en esos pliegos petitorios y abordamos este tema, no tengan miedo, o sea, entréguenos la clave, que las actuales ya la tengamos y que quien ingrese ya Entra con cuente esa con ella. clave. Sí, sí, esa es Punto. la situación, porque también la situación del escalafón se quedó muy atrás en ese sentido y no se están generando plazas. Yo hacía cuentas y dije 120, pues yo creo que son muy pocas para las escuelas que hay en el municipio, pero bueno, al ¿No? fin ya, Y eso, maestros, digo, no me dejarán mentir porque todos hemos estado dentro de los diferentes sistemas. La figura del contrato a los 6 meses ya no debería de ser contrato, no, 6 meses debería un de día ya ser es plaza, base, basificación. 6 meses Tenemos un día, compañeras de 10 años de contrato, por favor. O o de sea, suplencias. Muy bien. Pues miren, qué interesante el hablar de todas estas problemáticas. Y es muy cierto, ¿no? Estamos hablando de esos retos históricos y actuales que nuestra profesión atiende en la prestación de sus servicios, pero también a partir de todo esto que nos están platicando, bueno, ¿cómo afrontamos nuestra realidad laboral? Y yo creo que aquí ahora sí que tenemos un tema sumamente amplio para continuar trabajando, analizando, y eso también nos hace ver la importancia de crear redes, redes de apoyo, redes de colaboración, de investigación, para entonces afianzar nuestras peticiones, nuestras propuestas, y por supuesto siempre buscando la transformación y el avance de nuestra disciplina. Los colegas que nos escuchan ahorita, bueno, están viviendo estas problemáticas. Nosotros en cierta manera, pues ya hemos tenido un desarrollo profesional, ya vamos en otro nivel, pero quienes todavía están iniciando, estamos hablando que es un escenario sumamente complejo, ¿no? Y aquí también habría que pensar, como el maestro Albino lo mencionaba, en ese trabajo independiente, ¿sí? Pensar también en esas áreas de oportunidad que se están creando o que nosotros mismos podemos crear para nuestro propio desarrollo. La evaluación es una esencial, la educación, y todo lo que es cuestiones de peritaje, mediación, trabajo social empresarial, Vender servicios, maestra. por supuesto, vender servicios. las consultorías, ese es el futuro, o sea. Sí, que no es otra Porque cosa sí más o que, sí, como quiera, ya nos van a estar pagando por honorarios, pues sí, bueno, pues Claro. vamos vendiendo servicios. exacto. Bueno, muy bien, vamos a ir cerrando ya nuestro tema porque hay compromisos igual por atender. Maestra, a Entonces, eso es a bueno, lo un que voy. último mensajito que ustedes puedan decir como esa área de oportunidad que pudiéramos hacer o a qué invitan a nuestros colegas que nos escuchan. Bueno, sí que quiero dejar bien claro que ese es el gran reto que tenemos, al menos en el sector educativo. Sabemos que en el sector de salud también están, igual que estaban en la Secretaría de Salud, están en el ISSSTE y en el IMSS. Ellas todavía no lo logran. No. Entonces, ese es el gran reto, el poder que movilizarnos para demandar esa corrección, esa omisión, vuelvo a insistir, yo la manejo como una omisión que permitimos que prevaleciera hasta la fecha. Gracias.
Sí, yo quisiera, pues tenemos frente a nosotros grandes retos, ¿sí? Uno de ellos es la política. Somos seres políticos, directa o indirectamente, ¿sí? Me hubiese gustado verte, Rocío, con un vestido naranja por quién sabe por qué allá en Nuevo León, pero bueno, y bueno, de unos años para acá, las universidades han pugnado por el emprendedurismo. Sí, Y yo creo que, como bien decían, pues tenemos que formar, ya sea a través de los colegios o paralelamente a los colegios, consultorías o empresas de servicios sociales, ¿sí? por supuesto. Para vender nuestros servicios ante tantas problemáticas que estamos viviendo y que los gobiernos, las instituciones, no tienen ni el personal y suficiente ni capacitado, y creo que ahí es una gran oportunidad que podemos tener para desarrollarnos laboral y profesionalmente, ¿no? Entonces yo creo que estamos, repito, ante grandes retos, y creo que en el intercambio de estas experiencias, pues yo creo que podemos ir avanzando y logrando mucho. Yo te agradezco, Marlene, la invitación, Con y todo gusto. me dio gusto compartir con Albino y con Rocío, y espero pues que no sea la primera y la última vez para coincidir virtualmente, ¿no? Y me disculpo porque tengo otra reunión y yo me retiro, pero fue un placer estar con ustedes, y feliz día del trabajo social. También yo me disculpo, me tengo que retirar porque tengo otra reunión. Bueno, ya estamos prácticamente terminando. Maestro, Muchísimas olvida nomás un gracias. mensajito y cerramos. Muy bien. Adelante. Perfecto. Yo creo que básicamente yo pudiera decir que el trabajo social enfrenta varios retos en la actualidad. El primero, nuestra intervención en tiempos de pospandemia. Sí, la pandemia nos impuso desafíos muy significativos, como la necesidad de adaptar nuestras intervenciones a un formato digital, a gestionar las consecuencias sociales del aislamiento, de la pérdida hasta del empleo y de la cuestión de toda la problemática laboral que se vive. El el segundo reto que tenemos sería la diversidad cultural que hay en nuestro país. Sí, Sí, nosotros. yo creo que debemos promover la inclusión, y esto implica desarrollar competencias interculturales y adaptar nuestras intervenciones a esos diferentes contextos culturales. El tercer reto sería, y cosa que no tratamos, pero que también es oportunidad como para vender servicios, el envejecimiento de la población. Por supuesto. ¿Sí? Con con el aumento de la población envejecida, los cuales al menos yo me incluyo ya dentro de esa tercera edad. ¿Sí? Los trabajadores sociales debemos de abordar temas como la dependencia, el cuidado de las personas mayores y de la integración social de este grupo. Creo que aquí alguna situación de trabajo sería la animación sociocultural que pues, nos propuso por mucho tiempo el finado don Ezequiel Anderegg. Eh, el cuarto reto sería la desigualdad y la exclusión social. Creo que luchar contra la pobreza y la exclusión social sigue siendo un reto central. Y esto debe incluir que trabajemos con comunidades marginadas, sí, ahí están nuestros migrantes, y desarrollar programas que promuevan la equidad y la justicia social. Volviendo a la famosa pandemia, yo me quedé fijado por la pandemia, a lo mejor porque yo fui o soy sobreviviente de la pandemia. La salud mental, Así sí, es. la atención de la salud mental es crucial, especialmente en los contextos de crisis. La pandemia nos desnudó, ay, perdonando el término y la expresión, porque no estábamos preparados para una situación de esta. Entonces, creo que los de trabajadores sociales debemos estar preparados
para intervenir en casos de estrés, ansiedad y otros problemas de salud mental. Y por último, la innovación tecnológica. Creo que ya habíamos trastocado un poquito esta situación y pues tendremos que incorporar nuevas tecnologías de las prácticas del trabajo social para que pueda mejorar nuestra eficiencia y el alcance de nuestras intervenciones, pero también requiere mucha capacitación y adaptación continua. Creo que serían básicamente para un servidor esos retos que enfrentamos en la actualidad en cuestión de trabajo social. Muy bien, maestro, excelente esa recapitulación que nos hace de estos retos y por supuesto que nuestra profesión tiene que ir en constante crecimiento y actualización. Y bueno, hablando de estas innovaciones tecnológicas, la próxima semana nuestra conferencia precisamente es Trabajo Social e Inteligencia Artificial. Entonces están cordialmente invitados, misma hora, mismo canal. Aquí estaremos. Y bueno, yo les agradezco infinitamente su disposición, su tiempo, el poder compartir estos conocimientos con todos aquí a través de este ciclo de conferencias. Les Ma- agradezco. Perdón, maestro. No, maestra, nomás hay que tener cuidado porque el mayo, Chihuahua, aquí la Escuela de Trabajo Social de Chihuahua fue sede del evento de AMIETS y nos acompañó como invitado Marco Chinchilla, querido amigo, Ajá. colega costarricense. Y un día platicando ahí entre la cena y un poquito de la poscena, ¿no? Le dijimos, oye, Marco, ¿y la inteligencia artificial puede ser currículos de trabajo social? Pues me quedé sorprendido porque sí, sí. Y ya hay que tener cuidado porque al rato capaz de que hasta ya no nos contraten y si estamos en situación de desempleo, pues va a aumentar mucho en esto. Entonces habría que tomarlo Sí, con mucha efectivamente. preparación esa Y situación. también tenemos que saber de ello, ¿no? Y yo, ¿Qué es, etcétera? Bueno, muy bien, pues un fuerte abrazo, nos despedimos. Cuídense mucho, gracias por su tiempo, por su disposición. Les comparto la grabación el día de mañana. gracias, maestra, que pasen Muchas Que buena sigamos, felicidades a noche. todas y todos. efectivamente, Martita, que sigamos festejando y celebrando 21 de agosto, Día del El Trabajador trabajo, Social en México. Día Nacional del Trabajo Ya Social. Es nacional, parte de lo que tenemos que empezar también a promulgar. así es. Muchas Así gracias, es. que pasen buena noche. Maestra Amada, por ahí un Igualmente. comentario. Saludos. Hasta la semana que entra, nos vemos.